Bueno, creo que la siguiente presentación, que pues queda de manera muy convenientemente enlazada, porque pues aunque en el documento que voy a presentar no se mencionan estos conceptos como tales, pero sí vamos a poder identificar un extractivismo, en este caso que se pone sobre la mesa, cómo considerar el extractivismo de conocimientos, en este caso en torno al cambio climático. Y también se vincula con respecto a que el documento, como les digo, no dice estos conceptos, pero si nosotros, bueno, al leerlo podemos ubicar que pues habla mucho de respetar ontologías, de comprender los sistemas de conocimientos indígenas, que difieren de la forma de conocer, de la interacción, de la forma de cómo difieren de los conocimientos occidentales, ¿sí? El documento también nos lleva mucho a cuestionar nuestro quehacer, tanto en la investigación como en la participación de proyectos, y cómo también pensar y reflexionar hacia la forma de participar para tener, en este caso, bueno, los grupos indígenas, cómo participar para tener, en el caso del documento que voy a presentar, directrices para buscar una retribución que sea para ambos, ¿no? Para las comunidades indígenas y para los actores externos. Y bueno, también este documento nos va a hacer referencia a que en crisis como la climática, pues cada vez es más, bueno, es urgente considerar la participación de los pueblos amerindios y otros pueblos indígenas del mundo, pero desde, desde reflexionar en todo esto que les había comentado, ¿no? Principalmente en el extractivismo de conocimientos y en respetar otras ontologías. Bueno, voy a hablar muy brevemente de unos antecedentes más o menos del 2000 a 2010. En esta primera década, lo que yo pude revisar antes de presentarles el documento, bueno, hace años que revisé esto, con respecto yo lo que estaba revisando es cómo se percibía el cambio climático por parte de los OCA. Entonces, bueno, me acerqué a revisar diferentes documentos generados en esa década, de 2001 a 2010, donde, por ejemplo, Ben Orlov, en Perú, se acercó a estudiar conocimientos indígenas en torno al cultivo de las papas, y bueno, como todo ese conocimiento y esa experiencia está vinculada a los fenómenos, en este caso del cielo, las estrellas, la nubosidad, etcétera. Y bueno, él se acercó desde pues buscar comprender estos conocimientos indígenas, pero también cómo se vinculaban con el conocimiento occidental, ¿no? No para su validación, sino como diferentes formas de explicar estos fenómenos celestes e hidrometeorológicos que guiaban los cultivos de las papas, ¿no? Por ejemplo, si se veía determinada nubosidad o determinada, cómo se ubicaba esta nubosidad en las montañas, pues ya eso orienta a los productores de papa de dónde sembrar y qué variedades sembrar. Entonces, bueno, Orlov empezó en principios de la década del siglo XXI a acercarse a este tipo de conocimientos y de experiencias. En esa misma década, Carla Rompoli, desde la experiencia de participar con agricultores en Burkina Faso, pues ella le interesaba, además de conocer las predicciones climáticas que orientaran la siembra, pues empezó a exponer que es relevante acercarse a las comunidades locales y al conocimiento local para buscar una articulación con los conocimientos climáticos, y ella lo que defiende es que pues
desde la ciencia climática que trabaja con grandes escenarios eh, muy grandes a nivel territorial, pues ella lo que defendía era que los agricultores tienen muchísima experiencia sobre los cambios en la variabilidad climática en temperatura y precipitación, por ejemplo, entonces que era importante integrar todos estos conocimientos y experiencias para poder conocer más cómo está impactando diferencialmente los aspectos del cambio climático en las distintas localidades. Y bueno, otro autor, bueno, Carla Roncoli, sus trabajos son de 2004 a la fecha, de Vietnam y Roth, de 2001, él trabajó con agricultores del cultivo de manzanas en los Himalayas, en la India, y bueno, también resaltaron la importancia de los conocimientos locales y cómo articular ambos conocimientos al estudio de los impactos del cambio climático y las posibles respuestas. Entonces, con esto, pues yo les quiero poner como, como unos antecedentes de cómo se empezó a generar el acercamiento hacia los conocimientos locales y el cambio climático, particularmente los conocimientos indígenas. Bueno, entonces, muy seguramente en este contexto, pues es como surge esta propuesta de guías para considerar los conocimientos tradicionales en iniciativas de cambio climático. Entonces, esta versión, que es la 1.0, que se entregó en el año 2014, pues fue elaborada por un grupo de personas indígenas y de sus gobiernos. Por eso dice el documento personal de gobiernos y organizaciones indígenas y expertos con experiencia trabajando con temas relacionados con los conocimientos tradicionales. Entonces, este grupo presentó estas guías para el Comité Asesor sobre Cambio Climático y Ciencia de Recursos Naturales del Departamento de Interior en el Pacífico y Conservación del Paisaje del Pacífico Norte en el 2014. Y bueno, el objetivo era desarrollar un marco para aumentar la comprensión de los problemas relacionados con el acceso y protección de los conocimientos tradicionales en iniciativas climáticas e interacciones con socios no tribales, ¿no? Y bueno, ya en 2015 se publicó posteriormente a esta versión número 1 un acercamiento un artículo que hacía énfasis en el análisis de las posturas éticas que implicaba estas directrices, ¿no? Pero bueno, eso no lo voy a tocar aquí, nada más es para platicarles que posteriormente se desarrolló. Y vamos a hablar más de cómo este grupo pues trabajó esas directrices, este grupo de diferentes integrantes, así lo llaman en el documento, de tribus y pueblos indígenas, con respecto a lo que ellos consideraban para que estuvieran contempladas esas directrices. Pues los propósitos de ellas es que están destinadas a cumplir diversos objetivos, pero principalmente están destinadas a informar a las tribus y pueblos indígenas de Estados Unidos y también a las agencias que participen, pueden ser agencias no gubernamentales, agencias federales, investigadores, que participen con iniciativas para el cambio climático, ya sea para su estudio, para sus cuestiones de adaptación y resiliencia. Entonces, este documento es informativo, pero sobre las directrices que se deben contemplar cuando se consideran a los conocimientos tradicionales. Y bueno, una premisa para que funcionó para la elaboración de estas directrices es que este grupo consideró que eran provisionales en un sentido que pues estuvieran enriqueciendo a lo largo del tiempo.
Y bueno, ya como curiosidad mía, estaba revisando la página y cuando colocan en la página el propósito de las directrices, pues desglosan varios enunciados que explican pues qué acciones están encaminadas a contemplar en esas directrices. Y bueno, hice una nube de palabras para ver qué se mencionaba más en este párrafo. Y bueno, pues se mencionan los conocimientos eh, tradicionales, tribales, ¿sí? En torno al cambio climático, en proporcionar asesoría ¿sí? Para las iniciativas que se tomen en torno a, y pues los participantes son los pueblos indígenas y las agencias y las instituciones federales. Entonces, nada más lo hice para ver qué tanto hablaban, qué tantos conceptos salían ahí en lo que ellos difundían, ¿no? Bueno, estas directrices que consideran los conocimientos tradicionales en las iniciativas del cambio climático, como les mencioné, es un recurso informativo principalmente para los pueblos y las agencias. Y el documento divide en dos las directrices. El documento de esta versión número 1. Entonces, en un primer bloque se habla de las directrices para el diálogo productivo entre conocimientos tradicionales e iniciativas sobre el cambio climático. Y ahí desarrolla 8 directrices. Y bueno, y el otro bloque es para considerar los conocimientos tradicionales ante las iniciativas del cambio climático. Se ven parecidos, pero no lo son. Uno es para fomentar ese diálogo y comprensión hacia conocimientos que más bien se tienen que nombrar como sistemas de conocimientos tradicionales, y el otro es, pues, es para ya ir vinculando cómo deben estar inmersos en esas directrices y propuestas y protocolos de acción, pues los conocimientos tradicionales y la participación de los diferentes actores. Entonces, en general, las directrices buscan proporcionar información a las agencias federales sobre las relaciones intergubernamentales y la ciencia al involucrar a los pueblos indígenas en las iniciativas federales de cambio climático. Proporcionar información fundamental sobre el papel de los conocimientos tradicionales en las iniciativas federales de cambio climático. Brindar orientación provisional para establecer los principios de compromiso con los pueblos indígenas relacionados con el conocimiento tradicional. Y pues en este sentido, lo que yo les venía diciendo, establecer procesos y protocolos ya bien ahora sí que estructurados, que no quede duda de cómo se va a relacionar el conocimiento tradicional, cómo se va qué fines se les va a dar, porque se pudiera caer en el riesgo de que estos conocimientos pues sean mal usados. Y en términos de la exposición anterior de Gaby, pues de un extractivismo, ¿no? Bueno, y así como promover el uso de conocimientos tradicionales en iniciativas de cambio climático de manera que beneficie a los pueblos indígenas, ¿no? No nada más para los estudios o para X y Y, sino verdaderamente que se busque ese beneficio. Bueno, entonces en las primeras directrices que buscan el diálogo, hay unos principios principales, son dos. Uno es el que se refiere a no causar daño, es un principio ético, y el otro al consentimiento libre, previo e informado. Entonces, el principio de no causar daño llama a atender que los que participen en estas iniciativas, principalmente los actores externos, bueno, en este caso, bueno, externos principalmente, pero que se identifiquen los riesgos para que no se causen daños en los recursos naturales y culturales.
También es muy importante definir qué información se va a compartir con respecto a estos conocimientos tradicionales, establecer el uso, la propiedad y los medios para compartir esta información. Pues aquí pues están involucrados en ese uso tanto las agencias, las instituciones y los investigadores. ¿Cómo se va a dar ese uso de los conocimientos tradicionales, no? Y bueno, que ante todo cuando se haga este tipo de investigaciones siguiendo este principio de no causar daño, que haya respeto hacia las comunidades, confianza, equidad y promover el empoderamiento. Y asegurar que las acciones beneficien a todos los involucrados. Bueno, aquí pondría un ejemplo. Cuando se está, bueno, haciendo estudios sobre cambio climático para ver cómo, por ejemplo, las comunidades indígenas lo entienden y cómo, pues a la vez de eso, pues también se promueve, pues, o se busca conocer cómo determinada comunidad es resiliente ante el cambio climático o cómo, pues ya en términos que maneja el discurso dominante, cómo se adaptan a esas impactos del cambio climático expresados, por ejemplo, en la disminución de precipitación. Pues cuando se hacen esos estudios, pues uno se acerca pues a conocer pues qué variedades locales por ejemplo, de maíz, de frijol se utilizan, en dónde, cuándo, qué relaciones entre culturales hay ahí. Entonces, esto pues sí pudiera tener un riesgo con respecto a ese acervo, en este caso de agrobiodiversidad presente en las localidades, ¿no? Y no nada más para los agricultores de maíz, pueden ser para los pescadores, y para los diferentes eh, pueblos indígenas y no indígenas del mundo, ¿no? Entonces, sí es importante atender considero que es muy importante atender este principio de no causar daño a las comunidades locales. Bueno, el otro principio de participación, como ustedes pues ya conocen, se refiere a conocimiento libre, previo e informado. Es un derecho fundamental de los pueblos indígenas celebrar que están de acuerdo, convenios, compromisos con los gobiernos, ¿no? Pero basados en este conocimiento previo de qué se va a hacer, por qué, para qué, y los participantes poseedores del conocimiento local deben estar informados de los costos y beneficios, de los riesgos y oportunidades, de compartir y de participar en estas iniciativas para el cambio climático. Y bueno, el conocimiento, la persona o el grupo que participe, la persona o el grupo que participe en estas iniciativas puede dar ese consentimiento al inicio, o bien, si lo considera pertinente, es libre de abandonar el seguir compartiendo estos conocimientos. Entonces, en esto se avanzan estos principios. Y bueno, muy brevemente, me voy a ir rápido. Bueno, las directrices están explicadas de manera pues de manera amplia, y cómo van a participar pues tanto los pueblos indígenas, cómo pueden participar las agencias, cómo pueden participar, bueno, con qué acciones y qué recomendaciones se dan. Entonces, bueno, yo seleccioné algunas para no hacer tan amplia la exposición y pues para poder mencionar brevemente las directrices. Entonces, en estas que fomentan el diálogo, pues la directriz número 1 nos habla de comprender conceptos y definiciones clave relacionados con los conocimientos tradicionales. Y en esta directriz se hace énfasis a que los actores externos, pues debemos considerar a los conocimientos tradicionales no como particularidades de algo, ¿no? Sino que es todo un sistema de
son sistemas de conocimiento donde están involucrados cosmovisiones, experiencias, prácticas, sentires, vivencias, etcétera, ¿no? Entonces, este grupo hace mucho énfasis en esta comprensión hacia los actores externos. La directriz número 2 se refiere a reconocer que los pueblos indígenas y los titulares de los conocimientos tradicionales tienen derecho a no participar en las interacciones federales en torno a los conocimientos tradicionales, lo que ya les venía mencionando, ¿no? Y pues se informa a través de este documento y estas directrices para los participantes de ambos bandos, pues explicar de manera imparcial los riesgos y beneficios de compartir o no compartir información en una iniciativa climática. Entonces, están obligados las agencias, las instituciones federales en Estados Unidos a explicar esos aspectos para que entonces los habitantes y pobladores, bueno, los de las tribus y los pueblos indígenas, pues puedan tomar una decisión, ¿no? Si participan o no. La tercera directriz es comprender y comunicar los riesgos para los pueblos indígenas y los titulares de los conocimientos tradicionales. Bueno, estos titulares pues pueden ser desde a nivel individual, colectivo o especialistas. Un ejemplo pudieran ser los chamanes, ¿no? Por decir algún ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ellos se busca que los que llegan a proponer estas iniciativas, estos actores internos, pues se explique de los riesgos y beneficios de participar en estas iniciativas que implican los conocimientos tradicionales para que ellos valoren si el riesgo es, bueno, 50 y 50 por decirlo algo, o si el riesgo es mayor, el de compartir estos conocimientos y entonces ya poder tomar una decisión en torno, por ejemplo, a no participar, ¿no? Entonces, bueno, esa directriz hace énfasis en esto. La 4 es establecer una conexión institucional entre los pueblos indígenas, los poseedores de los conocimientos tradicionales y el gobierno para términos de referencia transparentes y bueno, aquí lo denominan culturalmente apropiados a través del desarrollo de acuerdos formales de investigación. Y de aquí pues rescaté unas preguntas, por ejemplo, que pueden orientar estas referencias que se requieren para las decisiones. Pues, por ejemplo, se pueden hacer preguntas como ¿cuáles son las metas y objetivos apropiados para el proyecto? ¿Cómo participarán los titulares de los conocimientos tradicionales? ¿Va a ser como socios o igualitarios o cómo? ¿Cómo se compartirán los conocimientos tradicionales dentro del equipo del proyecto? O sea, los actores externos, y bueno, aquí viene ligado también con el uso, ¿no? ¿Quién tendrá acceso a la información de estos actores externos, ¿no? Y sobre todo tener muy en cuenta quién hará cumplir estas normas y directrices de las que se están hablando para otorgar claridad a los beneficios y a cómo van a desarrollar las iniciativas. La directriz 5 nos habla de brindar capacitación al personal de las agencias federales que trabajan con los pueblos indígenas en iniciativas relacionadas con los conocimientos tradicionales. En varias directrices, el grupo hace mucho énfasis en comprender que esos sistemas de conocimientos tradicionales difieren en la forma occidental de acercarnos, en este caso, por ejemplo, al cambio climático, la resiliencia, la adaptación, etc. Entonces, casi en varias directrices vuelven a hacer énfasis sobre lo mismo. Es una preocupación que tuvo el grupo a la hora de ir integrando y redactando las directrices. Bueno, además de eso, hablan de esta capacitación, de que pues las agencias y las instituciones deben de
y bueno, los participantes de los pueblos indígenas deben conocer muy bien los protocolos y las normas legales. La directriz 6 se refiere a proporcionar instrucciones específicas a todo el personal de la agencia, investigadores y entidades no indígenas para garantizar que se respeten las protecciones sobre los conocimientos tradicionales solicitadas por los pueblos indígenas y los poseedores de conocimiento. Entonces, aquí destaca que es muy importante antes de detonar cualquier proyecto o iniciativa, en el caso de los actores externos, consultar con los gobiernos indígenas para desarrollar acuerdos de investigación. Y algo que se recalca mucho en este apartado es que muchas veces se van a generar bases de datos, que se va a manejar en esas bases y cómo se van a utilizar, qué beneficios se van a obtener, para quién. Y bueno, esto nos recuerda al extractivismo, ¿no? En este caso sería de conocimiento. La directriz 7 habla de reconocer el papel de los múltiples sistemas de conocimientos. Como les digo, nuevamente vuelven a hacer énfasis en esto que ya les he venido mencionando, y específicamente desarrollar un protocolo para procesos internos que aseguren que todos los participantes en estos proyectos estén informados de los riesgos, beneficios y resultados esperados. Y por último, en este paquete de directrices, que es el número 1, está la directriz 8, que se refiere a desarrollar directrices para la revisión de propuestas de subvención que reconozcan el valor de los conocimientos tradicionales y garantizar la protección de los mismos para los pueblos indígenas y los titulares de ese conocimiento tradicional. Entonces, bueno, aquí tiene que ver pues con el financiamiento. Igual debe de haber claridad, cómo va a participar la comunidad o los individuos, y qué lineamientos o sea, se trata de no porque se esté dando financiamiento, ya los poseedores del conocimiento tradicional estén obligados hacia las agencias, ¿no? Entonces, este aspecto pues también fue muy cuidado por el grupo que elaboró las directrices. Bueno, el segundo bloque se refiere a cómo se va a participar, y también hay unos principios de participación, que se refiere a tener claridad en quién va a tener reflexionar y preguntarse y ver, cuestionarse quién es el custodio de los colectivos de los conocimientos tradicionales. También se hace énfasis hacia si esa custodia de los poseedores del conocimiento pues es a nivel individual, o cómo es. O sea, hay que trabajar en eso. Cómo nadie es dueño, pero cómo se va uno a acercar y cómo va uno a respetar esos conocimientos, ¿no? Debe haber preferentemente estas partes que digamos, ayuden a proteger esos conocimientos colectivos. Estos conocimientos, pues también, como ustedes saben, tienen mucho que ver, algunos son secretos, sagrados, privados, a nivel cultural o a nivel individual. Entonces, se debe tener mucha atención a cómo se van a manejar los conocimientos tradicionales. Bueno, otro principio se refiere a la reciprocidad, pues cuestionando, no lo dicen con esas palabras, pero pues cuestionar esto de que pues se llegue, se extrae el conocimiento y ya, sino debe haber una reciprocidad hacia los pueblos indígenas. Y bueno, otra cuestión es atender los principios legales internacionales y nacionales con respecto a estos conocimientos, lo que la normativa, los estatutos, la legalidad que haya en torno a esto, hacer también respetar y atender los derechos tradicionales, la condición soberana de las tribus o pueblos indígenas, atender el derecho a proteger el patrimonio cultural inmaterial, y considera que la obligación del fideicomiso o las subvenciones pues no son para el caso de estas
iniciativa y estas directrices, pues informar que los participantes no están obligados a, como ya les había comentado, atender el proyecto porque se insertaron inicialmente, ¿no? Sino ellos son libres de acuerdo a lo que vayan viendo, de acuerdo a ese conocimiento informado, pues ver si siguen participando o no. Bueno, entonces la directriz número 1 tiene que ver con comprender conceptos y definiciones claves relacionados con los conocimientos tradicionales. Y nuevamente, la pregunta, ya se ha mencionado que los actores externos se deben capacitar para esa comprensión de otras formas diferentes de relacionarse con los entornos humanos y no humanos que tienen las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, por eso una pregunta fundamental para esta directriz es que se debe de atender principalmente por los actores externos, que es el conocimiento tradicional. La directriz número 2 se refiere a reconocer que los pueblos indígenas y los titulares del conocimiento tienen derecho a no participar en las interacciones federales. Si bien se habló de ellas en el diálogo, aquí también en las directrices encaminadas al diálogo para la participación, aquí se remarca nuevamente, ¿no? Ya cuando se realicen esas iniciativas, los participantes locales tienen, los participantes que tienen locales de estas comunidades indígenas y tribales tienen derecho a no participar, ya sea desde el inicio o cuando ellos consideren pueden dejar de participar. La número 3 es comprender los riesgos para los pueblos indígenas y titulares del conocimiento tradicional. Otra vez sería más o menos en ese sentido. Aquí ya como protocolo es informar a las tribus poseedoras de conocimientos tradicionales tanto de los riesgos y beneficios, pero también qué se va a hacer con esos resultados, cómo se van a divulgar para que realmente pues haya ese beneficio recíproco, ¿no? Y no nada más, ahí viene pues el cuestionamiento hacia nosotros como investigadores, no nada más hacia la investigación o hacia el proyecto, sino realmente para qué, perdón, a la una salgo, a la una. A la una. Bueno, entonces informar, a quién van a beneficiar esos resultados basados en los conocimientos tradicionales. La directriz número 4 es para establecer una interfaz o conexión entre los pueblos indígenas, poseedores del conocimiento tradicional, y el gobierno para términos de referencia claros, transparentes y culturalmente apropiados a través de acuerdos formales de investigación. Y para eso también proponen una serie de protocolos y acciones a seguir, tanto para las agencias como para los puntos que deben considerar los poseedores de los conocimientos tradicionales. Porque sobre todo pues se busca esa transparencia en la investigación. El 5 es brindar capacitación al personal de las agencias federales que trabajan en los pueblos indígenas en iniciativas relacionadas con el conocimiento tradicional en torno vinculado a estas instancias de participación vinculadas al cambio climático. Pues aquí se habla de capacitar al personal en torno a qué es la propiedad intelectual, en qué contexto histórico se desarrollan estos conocimientos tradicionales, porque no son estáticos, sino que se van adecuando y alimentando a través del tiempo. Entonces, eso también va a ser importante, ¿no? En la directriz número 6, proporcionar instrucciones específicas a todo el personal de las agencias, investigadores y entidades no indígenas para garantizar que se respeten las protecciones para los conocimientos tradicionales, solicitadas por las tribus y pueblos indígenas y los poseedores de conocimientos, ¿no? Entonces, queda claro cómo debe hacerse énfasis en esta directriz. Y ya las dos últimas, nuevamente
se hace énfasis en reconocer el papel de los múltiples sistemas de conocimiento. O sea, no nada más para el diálogo, sino ya a la hora de encaminar esas instancias para los proyectos, para las investigaciones, para las participaciones, en todo momento tienen que estar presentes, que son formas diferentes, los conocimientos locales de conocer, de relacionarse, ¿sí? Que como se hace en la ciencia y la técnica occidental. Y la última se refiere a desarrollar directrices para la revisión de propuestas de subvención, donde se reconozca el valor de los conocimientos tradicionales y, nuevamente, garantizar la protección sobre los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y los titulares de este conocimiento. Entonces, como les digo, estas directrices fueron elaboradas en 2014 por un grupo de representantes indígenas de diferentes comunidades de Estados Unidos, también bueno, hacia pueblos indígenas, y de expertos indígenas que también trabajan con los conocimientos tradicionales. Entonces, estas propuestas, pues lo que se observa es que pues, les preocupa lo que les había mencionado al principio, esa extracción, ese beneficio para quién, ese respetar lo que nos decían en la exposición anterior, esas ontologías, y pues pues cuestionar y llevar a reflexionar, bueno, más que nada cuestionar cómo se está haciendo uso de esa información, ¿no? Entonces se me hace muy relevante porque aunque si bien el contexto está limitado, el contexto del documento está limitado a los conocimientos tradicionales, pues sí es un esfuerzo importante para poner en claro en iniciativas particulares, como es el caso del cambio climático, en estas iniciativas particulares poner en claro qué información, qué protocolos, qué acciones de manera pensada, pues se puedan llevar a cabo, ¿no? Y no nada más desde la parte externa, sino no se trata nada más de que se conozca que los otros, los pueblos tienen, en este caso los denominados los otros, tengan participación, sino que pues puede servir o sirve para empezar a visualizar bueno, yo considero así, sirve para empezar a visualizar esta postura política